¿Te gustaría tener esta voz? Estamos a punto de entrar a una nueva era. ¿Qué tal esta voz? Con la IA es posible hacer doblajes. ¿Y si tu voz suena como la voz de una mujer? Estoy experimentando problemas con mi voz. Todo esto y más vamos a ver en este video. Bienvenido una vez más a este canal, mis amigos de YouTube. Hoy les traigo una actualización del cuaderno de clonación de voces y voces predefinidas, con la novedad de que ahora agregué más de 2000 voces. Ya no tendrán la necesidad de usar más ElevenLabs, ya que tendrán un gran margen de voces profesionales para elegir. Aparte de las voces, podrán clonar o perfeccionar alguna voz que deseen para lograr la tonalidad deseada. Comencemos con la explicación. Como siempre, para los nuevos que no conocen, lo primero que deben saber es que tienen que tener conectada una cuenta de Google. A continuación, pasamos a conectar el cuaderno. Esperamos a que termine de conectar. Lo siguiente que haremos es instalar los requisitos haciendo clic en el botón. No se preocupen, que todo lo que se instala lo hace en la nube. No necesitamos espacio en el disco o una gran PC, porque todo se ejecuta desde la nube de Google Colab. Esto puede demorar unos minutos. Mientras se conecta, paso a explicar un poco. Esta IA usa la GPU de Google Colab. Y para aquellos que no saben qué es, una GPU, unidad de procesamiento gráfico, es un procesador diseñado para manejar gráficos y realizar cálculos en paralelo, lo que permite procesar grandes cantidades de datos rápidamente. Originalmente creada para mejorar gráficos en videojuegos, hoy también se usa en diseño gráfico, edición de video y tareas de alta demanda, como inteligencia artificial. Google te deja usarla hasta 4 horas por día. Luego de eso, tendrás que esperar a que pasen 24 horas para volver a conectarte, o usar otra cuenta para obtener 4 horas más. Lo siguiente que haremos es bajar un poco para ver la siguiente celda. A continuación voy a descargar el modelo con las nuevas voces. Si no vamos a usar las voces y solo vamos a entrenar un nuevo modelo, o sea, vamos a clonar una nueva voz, no hace falta descargarlo. Pero ten en cuenta que si no descargas el modelo, no podrás usar las más de 2000 voces nuevas y profesionales. Esto demorará un poco más de tiempo, ya que el modelo está pesando alrededor de 5 GB. Lo siguiente que haremos es ejecutar el entorno de Gradio, donde veremos todas las opciones para comenzar a utilizarlo. Antes de ejecutar Gradio, paso a explicar las últimas dos opciones. Tenemos la opción de guardar el modelo entrenado en Google Drive. Esto es muy importante, ya que necesitamos un mínimo de 5 GB para guardar el modelo que vamos a entrenar. Y la siguiente opción es la de cargar un modelo que ya entrenamos. Si tenemos un modelo viejo de las anteriores versiones, aquí lo podremos usar. No se preocupen, más adelante voy a mostrar cómo es el funcionamiento. Ahora pasamos a conectar la interfaz de Gradio. Esperamos unos segundos. Aquí tenemos el link de Gradio, solo hacemos clic sobre él. Dato importante, cuando abrimos el entorno de Gradio, nunca debemos cerrar la pestaña del cuaderno, porque si hacemos eso, a los pocos minutos se desconectará. Este cuaderno es similar a la versión anterior, solo que esta vez simplifiqué todo en uno solo. Lo primero que haré es mostrar la cantidad de voces que tenemos para elegir y cómo funciona. Voy a la última pestaña, donde está la interfaz de las voces. Paso a explicar el funcionamiento de esta pestaña. En primer lugar, tenemos las rutas del modelo y sus configuraciones agregadas. No hace falta que tengas que copiar y pegar las rutas, ya están precargadas. Tenemos el cuadro del proceso, que indicará cuándo está cargado el modelo. El botón para cargar el modelo. En el siguiente recuadro tenemos lenguaje de referencia de los audios. Se preguntarán qué significa eso. En pocas palabras, todos los audios, que son más de 2000 voces de referencia, no están todos en un solo idioma. Por ese motivo está la lista de idiomas. La siguiente opción es la lista de audios seleccionados. Esta opción se habilitará cuando elijamos un idioma. Saldrá una lista de nombres, el cual podremos elegir.
El siguiente cuadro nos indicará el nombre, el género, qué tipo de voz y su idioma. El siguiente cuadro es el idioma que vamos a elegir para generar nuestro audio. Y el siguiente cuadro es donde pondremos el texto para que genere nuestro audio. Un dato muy importante, si utilizamos estas voces que están preentrenadas, no tendremos límite de texto. Pero al clonar una voz, todo dependerá de la calidad del audio que usemos para entrenar y las frases que tenga en el audio. Es posible que, si agregan un texto muy grande, el modelo haga saltos de texto y alucine un poco, agregando frases que no están en el texto. Por eso es muy importante entrenar con audios limpios, sin ruidos ni música, y de buena calidad. Más adelante mostraré el entrenamiento de un modelo y los minutos de audio que se necesitan. Aquí tenemos una configuración avanzada que no mostraré, ya que está configurada óptimamente, pero si ustedes desean probarla, ahí está. Y el siguiente es el botón de generar el audio. La demora del audio puede tardar unos segundos o unos minutos, dependiendo de la cantidad de texto que agreguemos. Y, por último, tenemos el proceso de generación de audio. El siguiente cuadro es donde se cargará el audio generado. Y por último, podremos escuchar el audio que se utiliza como referencia. Esto, más adelante, lo entenderán mejor, porque en la parte de clonación de voz veremos en profundidad por qué es tan importante el audio de referencia. Bueno, ya sabiendo todo esto, podemos comenzar a generar audios con diferentes voces. Cargamos el modelo. Voy a pegar un texto de una duración aproximada de 4 minutos. Saldrá este mensaje cuando cargue el modelo, estará lista para poder usarla. Lo siguiente que haremos es elegir un idioma. Aquí podemos ver la lista de idiomas y la cantidad de voces que tenemos, pero deben saber que podemos usar cualquier voz para el idioma que deseamos. La primera opción, la que dice Voices Legacy, son las voces más utilizadas de Eleven Labs. Probemos algunas. Como pueden ver, se cargó una lista de nombres. Our distrust is very expensive. Y se cargó la información del nombre que está seleccionado y también se carga el audio de referencia para que podamos escuchar. Veamos otra voz. Never mistake motion for action. Un pequeño paréntesis. Si pueden observar, aquí cometí un error. Para aquellos que no se dieron cuenta, voy a generar el audio y me olvidé de cambiar el idioma, ya que mi texto está en español, pero no cambié el idioma al español. Ya verán lo que pasará. Anum, Umaimoto, pueblo Anum, Umaimoto, pueblo rodeado de densos bosques. Never mistake motion for action. La voz se clonó perfectamente. El problema es que tiene un acento inglés y hay palabras que no las lee bien. Ahora probemos cambiando al español. Voy a dejar todo el audio completo para que escuchen y vean cómo es capaz de clonar todo un texto largo sin problema. Quizás deban editar alguna parte pequeña, pero aquí les dejo para que escuchen el audio completo. En un remoto pueblo rodeado de densos bosques, se contaba la leyenda de un susurro que emanaba de los árboles. Los ancianos advertían a los niños que nunca se acercaran al bosque al caer la noche, pues quienes lo hacían nunca regresaban. Decían que el susurro era la voz de un espíritu atrapado entre las sombras, buscando compañía para liberarse de su tormento. Una tarde de otoño, un joven llamado Lucas, impulsado por su curiosidad, decidió desoír las advertencias. Armado con su linterna y una mochila, se adentró en el bosque justo cuando el sol comenzaba a ponerse. La luz del día se desvanecía lentamente y una atmósfera inquietante se apoderaba del lugar. Los árboles se erguían como gigantes silenciosos y el crujir de las hojas bajo sus pies parecía murmurar su nombre. A medida que Lucas avanzaba, empezó a escuchar el susurro. Al principio era un murmullo lejano,
una melodía suave que lo llamaba. Lucas, ven. Resonaba entre los árboles, atrayéndolo más y más adentro. Cada vez que se detenía, el susurro se hacía más fuerte, envolviéndolo en una sensación de calma y desesperación al mismo tiempo. No pudo resistir la tentación y siguió la voz, convencido de que encontraría algo extraordinario. De repente, el bosque se tornó oscuro y silencioso. La linterna de Lucas parpadeó antes de apagarse, dejándolo sumido en la penumbra. En ese momento, el susurro se convirtió en un grito desgarrador. ¡Ayúdame!, resonó a su alrededor, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que no estaba solo. La voz provenía de una figura sombría que se movía entre los árboles. Una sombra con una forma indistinta que parecía observarlo. El miedo se apoderó de él, pero el deseo. Mejor lo corto porque es muy largo y debemos probar algunas voces más. Top 3. Náufrago es conocida, sí, pero lo que a veces se pasa por alto es la profundidad emocional de esta historia de supervivencia. Las grandes oportunidades llegan para quien sabe tomarlas. Así que si te llega una, puedes estar seguro de que realmente es para ti. Esta voz me gustó, quedaría mejor con esta narración. Y así es como suena la voz. En un remoto pueblo rodeado de densos bosques, se contaba la leyenda de un susurro que emanaba de los árboles. Decían que el susurro era la voz de un espíritu atrapado entre las sombras, buscando compañía para liberarse de su tormento. Una tarde de otoño, un joven llamado Lucas, impulsado por su curiosidad, decidió desoír las advertencias. Realmente están geniales las voces. Aquí demostraré que hasta una voz en japonés es posible pasarla al español. "他人の意見に振り回されず、自分の信念を持つことが大切." スイスの観光地として人気の高いユングフラウ鉄道。ここにヨーロッパでとても高い場所にある駅があります。人気の高いユングフラウ鉄道。En un remoto pueblo rodeado de densos bosques, se contaba la leyenda de un susurro que emanaba de los árboles. Los ancianos advertían a los niños que nunca se acercaran al bosque al caer la noche, pues quienes lo hacían nunca regresaban. Decían que el susurro era la voz de un espíritu atrapado entre las sombras. Y la última prueba de voces es la voz más viral. Our distrust is very expensive. En un remoto pueblo rodeado de densos bosques, se contaba la leyenda de un susurro que emanaba de los árboles. Los ancianos advertían a los niños que nunca se acercaran al bosque al caer la noche, pues quienes lo hacían nunca regresaban. Decían que el susurro era la voz de un espíritu atrapado entre las sombras, buscando compañía para liberarse de su tormento. Esta voz no está tan parecida. El problema es que el audio de referencia es de solo 2 segundos, y necesitamos por lo menos 10 segundos para tener un buen resultado. Pero no importa, aquí les dejo un truco para que puedan tener una voz lo más similar posible a la que desean. Teniendo todo cargado así como está, pasamos a la tercera pestaña. Lo único que deben tener es la voz que desean copiar de Eleven Labs, pero debe estar en el idioma que van a usar en el guión. Por ejemplo, yo tengo un audio de Adam en español, y ahora lo voy a cargar.
Aquí podemos escuchar el audio que tengo de referencia. A veces, en las noches más oscuras, escuchaban susurros en sus oídos, recordándoles que la casa en la colina nunca se había ido realmente y que su sombra siempre estaría acechando, esperando a que alguien más se atreviera a entrar. Como pueden ver, tengo este audio de 16 segundos. Pero deben saber que más no siempre es mejor, porque si agregan un audio muy grande, no siempre será mejor. Por ese motivo, debe ser un audio de 10 o 20 segundos. Recuerden que no hace falta cargar el modelo, porque ya lo tenemos cargado. Aquí lo tenemos. Veamos cómo quedó nuestro audio con una voz en español y más extendida. En un remoto pueblo rodeado de densos bosques, se contaba la leyenda de un susurro que emanaba de los árboles. Los ancianos advertían a los niños que nunca se acercaran al bosque al caer la noche, pues quienes lo hacían nunca regresaban. Decían que el susurro era la voz de un espíritu atrapado entre las sombras, buscando compañía para liberarse de su tormento. Una tarde de otoño, un joven llamado Lucas, impulsado por su curiosidad, decidió desoír las advertencias. Armado con su linterna y una mochila, se adentró en el bosque justo cuando el sol comenzaba a ponerse. A veces, la luz del día se desvanecía lentamente, y una atmósfera inquietante. Clonación de voz. Para cargar los audios o el audio, solo hacemos clic en el cuadro aquí. En esta primera pestaña, lo primero que debemos hacer es cargar nuestros audios que vamos a usar para clonar la voz. Con 4 minutos es suficiente para clonar una voz. Pero debemos saber que no podremos usar un texto muy largo para generar el audio, ya que lo estamos limitando al usar pocos minutos de audio. En este ejemplo, voy a usar 26 minutos de audios divididos en 3 fragmentos de audio. El audio debe estar limpio, sin ruidos, ni música, ni otras voces. Solo debe ser una única voz, para que la clonación salga lo más similar posible. Debemos tener, aparte, fragmentos del mismo audio de unos 10 o 20 segundos que utilizaremos para la referencia. Esto significa que el modelo clonará la voz, pero necesita un ejemplo de la misma voz para luego copiarla en tiempo real, de 10 a 20 segundos. Cuantos más fragmentos tengamos, mejor, ya que dependerá de qué expresión tenga ese fragmento de audio para poder copiar la tonalidad. Una vez que cargaron los audios, tenemos la opción de elegir el modelo de Whisper que va a transcribir el audio. Yo lo dejaré en la versión 3, creo que lo hace bastante bien. Lo siguiente es cambiar el idioma al mismo de los audios. Como mis audios están en español, ahora solo queda hacer clic en Crear Dataset. Así se pondrá a crear los datos para luego poder comenzar la creación del modelo. Aquí podemos ver un poco el proceso. Una vez que terminó el proceso del dataset, pasamos a la siguiente pestaña. En esta pestaña podemos cambiar la versión del modelo, pero yo lo dejaré tal cual está. Lo que sí cambiaré son los epochs. Está por defecto en 6, ya que es suficiente para un audio de 4 a 5 minutos, y como yo tengo unos 26 minutos de audio, tendré que poner 15 epochs. Los epochs se deben calcular uno cada 2 minutos, más o menos. Si tenemos un audio de 10 minutos, serían 5 epochs. Si agregamos de más, tardará mucho en entrenar y tendrá un sobreentrenamiento, y a la hora de probar el modelo no se escuchará bien. Sabiendo esto, podemos continuar. Las siguientes opciones no debemos moverlas. Ahora solo nos falta hacer clic en entrenar. El entrenamiento, con un audio de 26 minutos, me tomó 1 hora y 45 minutos. Deben tener en cuenta que si ponen un audio muy largo, es posible que no lleguen a finalizar el entrenamiento, porque Google los desconectará por el límite de uso de la GPU. Si volvemos al cuaderno, podremos ver el entrenamiento en cámara rápida.
Una vez que termina el entrenamiento, pasamos a la siguiente pestaña. Tenemos estos audios por la anterior prueba. Ahora solo debemos cargar el modelo entrenado. Hacemos clic en Cargar modelo. Al entrenar un modelo, te separa un audio de referencia en formato WAV. Si deseamos, podemos descargarlo, porque el audio de referencia solo está para el entrenamiento de este cuaderno. Los viejos cuadernos no guardaban los audios. Voy a pegar unas frases que diría Deadpool. Procedo a generar el primer audio. Escuchemos qué tal suena la voz de Deadpool clonada. Atraparlo era mi única esperanza de volver a ser guapo, recuperar a mi sexy mujer y no dejar que esto le ocurra a alguien más. Esa es la voz de referencia que nos da el modelo para probar. Hola, soy Deadpool, pero puedes llamarme el mercenario Bocazas. No soy un héroe, pero tengo un traje muy apretado y una gran colección de armas. La vida es corta, así que vamos a hacerla explosiva. Si no te ríes, estás haciendo algo mal, o eres un villano. ¿Por qué hacer algo una vez cuando puedes hacerlo 3 veces? Más explosiones. Mis chistes son como mis balas. A veces te impactan y a veces solo caos. No lo hizo nada mal. Ahora vamos a guardar el modelo. Vamos al cuaderno. Para poder guardar el modelo debemos de tener la interfaz de Gradio. Por lo tanto, hacemos clic en el botón aquí. Ahora vamos a colocar el nombre del modelo. Y hacemos clic en guardar. Este proceso nos pedirá permiso para acceder a Google Drive, para poder guardar el modelo. Hacemos clic en conectar con Google Drive. Hacemos clic sobre nuestro correo. Presionamos en continuar. Ahora bajamos un poco para ver el botón de continuar. El proceso de guardar el modelo demora un poco, ya que es pesado. Una vez que terminó, se detendrá la celda. Para que el archivo se pueda visualizar en Google Drive, tardará unos minutos. Voy a acelerar el proceso para que podamos ir a Google Drive a seguir el siguiente paso. Aquí lo podemos ver. Ahora, para poder usarlo, debemos activar la opción de compartir. Clic derecho sobre el archivo. Nos saldrá el siguiente menú. Vamos a la opción de compartir. Nuevamente seleccionamos compartir. Y seleccionamos cualquier persona con este enlace. Ahora solo hacemos clic en copiar el link y el botón de hecho para terminar. Volvemos al cuaderno. Y ahora voy a mostrar cómo se carga un modelo entrenado. Pegamos el link de Google Drive. Ahora hacemos clic en cargar modelo. Nos pedirá permiso para cargar Google Drive en Google. Solo seguimos las mismas indicaciones que antes. Aquí nos volverá a pedir permiso para hacer una copia del modelo a Google Colab, ya que Google Drive está limitando las descargas de archivos pesados. Esta es la mejor alternativa para que el modelo se pueda descargar. Si te sale esta opción, es porque es la primera vez que lo haces en esa cuenta. Solo selecciona todo y baja para hacer clic en continuar. El proceso de carga del modelo demora unos 10 minutos. Una vez que terminó la carga, solo cargamos Gradio. Ahora vamos a la tercera pestaña. Para cargar el modelo, primero debemos cargar las rutas de los archivos. Para eso, solo hacemos clic en el botón Cargar aquí. Ahora sí podemos cargar el modelo. Voy a pegar unas frases. Usaré el audio de referencia que ya viene con el entrenamiento. Atraparlo era mi única esperanza de volver a ser guapo, recuperar a mi sexy mujer y no dejar que esto le ocurra a alguien más. Hola, soy Deadpool, pero puedes llamarme el mercenario Bocazas. ¿Qué tal, mundo? Estoy aquí para salvar el día o algo así. Soy como un unicornio en un mar de caballos de batalla, brillante y un poco raro.
No soy un héroe, pero tengo un traje muy apretado y una gran colección de armas. La vida es corta, así que vamos a hacerla explosiva. Si no te ríes, estás haciendo algo mal o eres un villano. ¿Por qué hacer algo una vez cuando puedes hacerlo 3 veces? Ahora vamos a probar las mismas frases, pero con otro audio de referencia. Solo haré clic aquí y cargaré el audio. Ambos sabemos que el cáncer es un desastre. Como cuando un asqueroso comediante de quinta abre un concierto de los Spin Doctors en la feria estatal. Ese es el audio de referencia que usaré. Dependiendo del audio, sonará la clonación similar. Hola, soy Deadpool, pero puedes llamarme el mercenario Bocazas. ¿Qué tal, mundo? Estoy aquí para salvar el día. O algo así. Soy como un unicornio en un mar de caballos de batalla. Brillante y un poco raro. No soy un héroe, pero tengo un traje muy apretado y una gran colección de armas. ¿Por qué hacer algo una vez cuando puedes hacerlo 3 veces? Más explosiones. Mis chistes son como mis balas. A veces te impactan y a veces solo causan caos. Este es con otro audio. Ok, valoremos los pros y los contras de ser superhéroe. Hola, soy Deadpool, pero puedes llamarme el mercenario Bocazas. ¿Qué tal, mundo? Estoy aquí para salvar el día, o algo así. No soy un héroe, pero tengo un traje muy apretado y una gran colección de armas. La vida es corta, así que vamos a hacerla explosiva. Si no te ríes, estás haciendo algo mal. O eres... Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video, y no puedo estar más agradecido porque hayan estado aquí compartiendo cada momento conmigo. Si les gustó este video, háganmelo saber dándole un me gusta enorme. Y claro, no se olviden de dejar un comentario con todas sus ideas, opiniones y todo lo que quieran decir. Me encanta leerlos. Recuerden, esto es solo el comienzo de muchas cosas que vienen, y cada uno de ustedes forma parte de esta gran comunidad. Así que, sin más, me despido por ahora, pero nos vemos en el próximo video, listos para más momentos emocionantes y sorpresas. ¡Hasta pronto!